Bueno, esta es la segunda parte. Decía antes, al finalizar la anterior, que la celebración de la Eucaristía es representación de sacrificio. Es el sacrificio del Calvario que se hace presente, se hace actual, se actualiza, cumplido, ese sacrificio cumplido por el Señor en la cruz, en el altar. Lo que Él hizo en la cruz se hace actual esta vez en el altar. El Señor está presente y está presente su sacrificio. Un sacrificio por el cual nos rescata, es un sacrificio redentor, es un sacrificio de salvación. Ese sacrificio suyo es el mismo que cumplió, lo repito, en Jerusalén, el mismo idéntico de la misa. Es redentor, decimos que el sacrificio es redentor, ¿por qué? Porque nos rescata, nos redime de la muerte del pecado, paga el precio del pecado y de la muerte eterna. Es vicario, también se le llama sacrificio vicario, porque Él fue elevado a la cruz en mi lugar. Él está ahí en mi lugar, en tu lugar, en lugar de cada uno. Es expiatorio porque expía mis pecados, expía los pecados del mundo. Ahí fueron expiados. Por eso en la misa está la salvación. La Eucaristía es, por esto mismo, presencia del Señor en las especies consagradas. Es una presencia viva, una presencia real, una presencia verdadera, sustancial en términos metafísicos. Es una presencia única, está la persona de Cristo ahí. Hay otras presencias de Jesucristo, pero no es Jesucristo. Bueno, y aquí, ¿qué quiero decir con esto? Nos sirve bien la distinción que nos permite nuestra lengua. Nosotros hacemos una diferencia entre ser y estar. Otras lenguas no lo tienen. Jesucristo, por ejemplo, está en la asamblea. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo está en la palabra que se proclama. Jesucristo está presente en el sacerdote que celebra la misa, que preside. Pero ojo, no es en un modo esencial ni la asamblea, no podemos decir que la asamblea es Jesucristo, ni la palabra que se proclama es Jesucristo, ni el sacerdote es Jesucristo. Actúa, pero no es. Solo la Eucaristía es Jesucristo, en toda su humanidad y en toda su divinidad. Y por la Eucaristía y en la Eucaristía se produce la comunión con Dios y entre los fieles. La Eucaristía además es memorial, porque el Señor nos mandó hacer de esto en memoria mía, es decir, hacemos memoria de todo lo que aconteció en todo el triduo pascual, que va desde la cena del Jueves Santo, la pasión del viernes, la muerte del Señor también, bueno, ya la pasión comienza el jueves a la noche, y sigue el viernes, la muerte del viernes a las 3 de la tarde, y su resurrección en la noche entre el sábado y el domingo. La Eucaristía es también, por otra parte, banquete, pero atención, no olvidemos, no cualquier comida, sino un banquete sacro. Si se hace el énfasis en la cena, en el banquete, se olvida lo demás, se está achatando el misterio, se lo está haciendo horizontal, orientalizando, no me sale la palabra. Bueno, se lo achata, se lo aplana, se pierde el misterio en definitiva. Porque no olvidemos, quien se da a comer es el Cordero inmolado. Y esto figura del banquete celestial. Por eso, acordémonos lo que enseña la parábola de paso, ¿no? El banquete nupcial, el banquete de bodas. Cuando el Señor comenta esos comensales, Él primero invita a los íntimos, a los suyos, no van, después manda a que vayan a los cruces de los caminos a buscar, y para que se llene la sala, y al final, cuando está la sala llena, el rey ve que hay uno que no tiene el hábito nupcial, es decir, y lo echa fuera, lo condena. Es decir, no se puede acceder a la comunión si no es en estado de gracia y si no se participa de la comunión eclesial. Y sobre esto ahora hablamos. ¿Qué es esto de la comunión eclesial? Bueno, vale la pena decir una palabra acerca de esto. La Eucaristía desde siempre fue signo de la unidad de la Iglesia, siempre.
En los primeros tiempos, justamente, para hacerlo aún más evidente, se llevaba un trozo del pan eucarístico del altar donde celebraba el obispo, que se lo llamaba esto fermentum, a las demás iglesias bajo su jurisdicción, donde el sacerdote lo introducía en el cáliz como signo de comunión con su obispo. Porque antes lo hacían en un solo lugar, pero luego cuando se fue extendiendo, bueno, entonces el obispo no es obispo, no podía estar en todos lados. Pero para dar la idea de esa unidad y que todo venía de un mismo lugar y que es una misma iglesia, en este caso una iglesia misma local, se hacía eso. La Eucaristía confiere la unidad a la iglesia, en tanto todos participan de una misma doctrina y de una misma moral. Si no puede haber unidad y no hay unidad, justamente se destroza la unidad de la iglesia cuando se cambia la doctrina, cuando hay otra moral. Eso pasa, bueno, con Lutero, por ejemplo, rompe, porque en su herejía ha roto la doctrina. Ellos tienen otra doctrina, otra comprensión del misterio, errada totalmente, e incluso otra moral. Por ejemplo, admiten el divorcio. Es decir, que la comunión sacramental, me refiero a la comunión de la Eucaristía, presupone una comunión de iglesias, una comunión eclesial. Igualmente, la comunión eclesial se manifiesta en que todos celebran una misma Eucaristía, empezando por la misma comprensión de la Eucaristía. Por empezar, ¿quiénes tienen la Eucaristía? A ver, ¿quiénes tienen la Eucaristía? Estamos hablando de toda la Iglesia Católica, los ortodoxos, los protestantes, todos los que se llaman cristianos. Ahora, de todos estos cristianos, ¿quiénes tienen la Eucaristía? Aquellos que tienen el sacerdocio válido. Y ese sacerdocio válido viene de la sucesión apostólica y de una misma fe. En concreto, solo tienen la verdadera Eucaristía la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, y nadie más. Luego, la fe eucarística católica, igual que la ortodoxa, es que la Eucaristía es verdaderamente Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que no es una cosa, que no es un objeto, que es la persona divina de Cristo, es Dios mismo, que esa presencia, y además esa presencia permanece en las especies consagradas en tanto éstas se mantengan inalteradas. Las demás comunidades eclesiales que no son iglesia, porque no tienen la Eucaristía, no tienen el sacerdocio, tienen diferentes creencias de las mismas, digamos, Eucaristías, entre comillas, que no son tales, ¿no? Y estas creencias son desde que hay una cierta presencia, pero que dura solo en el momento de la celebración o cuando lo comen, ese pan, celebración lo llaman de la cena, hasta otra comprensión que se trata de una presencia meramente simbólica. Y tienen razón en lo que ellos piensan respecto, porque no tienen el mismo sacerdocio. Entonces, no teniendo el sacerdocio, no pueden tener la Eucaristía. Pero con nosotros la cosa es muy diferente. El sacerdocio es una institución divina, es decir, fue instituido por el mismo Señor en la última cena y ha sido mantenido intacto durante 2000 años a través de la sucesión apostólica de los obispos. Y por ello perdura la Eucaristía, porque por 2000 años se ha cumplido el mandato de Jesucristo. Haced esto en memoria mía. Por tanto, cuando no hay comunión entre iglesias porque no poseen idéntica doctrina y en campo moral no siguen las mismas enseñanzas, en otras palabras, cuando no participan de un mismo magisterio, al no estar en comunión, no pueden participar de una misma Eucaristía. Esto ocurre ahora cuando se quiere imponer la llamada intercomunión, que por ejemplo protestantes puedan comulgar recibiendo la Eucaristía en iglesias católicas. Para participar de la misma Eucaristía deben creer lo mismo que creen los católicos y estar en comunión total, es decir, en el fondo hacerse católicos. Entonces sí van a poder comulgar.